Como pudieron ustedes observar en este video presentado, el caso fue presentado en un programa de farándula. Y este mismo programa de farándula y otros programas que suelen transmitirse asumieron ese caso como un elemento central de captar la atención de los televidentes para generar rating. Este caso fue presentado durante mucho tiempo en la televisión y se hacía un seguimiento a las diligencias judiciales, se hacía un seguimiento a las personas que pudieron haber participado en los hechos, lo que generó una construcción de la realidad respecto a este caso en los televidentes que pudo haber sido muy distinta a la realidad que se estaba construyendo a través de un proceso penal. Y esto genera evidentemente una tensión. La tensión que se genera entre el televidente, que con la poca información que posee, forma su criterio y establece ya un culpable, y el proceso penal. La realidad que tiene que construirse, la verdad que tiene que construirse de manera objetiva a través de elementos de convicción, de actividad probatoria, que puede ser muy distinta a esta realidad construida a través de los medios de comunicación. Y en el medio de esta tensión que se genera entre la verdad que construyen los medios versus la verdad que se construye en un proceso penal, se encuentran sí las personas procesadas, pero también se encuentran quienes deciden respecto a la libertad de estas personas. Y esto genera tensiones sumamente graves que terminan afectando también al sistema de administración de justicia. Vamos a tomar ejemplos más adelante de cómo se ha tratado también esto desde la sociología jurídica, de cómo termina afectando esta realidad o esta tensión entre la verdad construida por los medios y la verdad que se construye a través de un proceso penal. Tenemos que avanzar con otro punto importante en la criminología mediática para esto, y se trata de esta discusión entre lo implícito y lo explícito en la cuestión criminal. Cuando nos referimos a lo explícito dentro de lo que hace la criminología mediática, podemos empezar diciendo que lo explícito es efectivamente lo que se transmite, las imágenes, lo que se dice de estas imágenes, la interpretación que se da de estas imágenes, y tanto lo que se expone, las imágenes con lo que se dice, tiene limitaciones. Tiene limitaciones de carácter constitucional, tiene limitaciones de carácter legal, tiene limitaciones también de carácter social, lo socialmente permitido o no. Y esas limitaciones sí, efectivamente, se encuentran algunas en cuerpos normativos. En nuestro caso, en el Ecuador, tenemos una ley de comunicación que regula específicamente lo que se puede presentar o no a través de la televisión, por ejemplo, excluyendo expresiones xenófobas, racistas o de cualquier otro tipo que puedan generar discriminación o vulneración de derechos constitucionales. Realmente el problema no se encuentra necesariamente en lo explícito, porque los medios de comunicación y los comunicadores usualmente suelen ser muy cuidadosos en el momento de decir algo respecto a alguien o al dar una noticia. Pero con lo que usualmente se trabaja para decir algo es con lo implícito. Es decir, una forma disimulada de enviar un mensaje a la sociedad, que usualmente no se da a través de las imágenes, a veces se da también a través de lo que se dice, pero se envían mensajes peligrosos a la sociedad. Cuando realmente se descubre el mensaje implícito que traen los medios de comunicación, se llega a descubrir una categoría que se ha denominado como la alevosía comunicacional. Es decir, lo que realmente se quiere decir a través de una noticia, no se lo dice de manera explícita, pero sí el mensaje que se está enviando a la sociedad. Por ejemplo, cuando se transmiten noticias respecto a migrantes, o cuando en la cobertura de un delito en concreto se habla de una persona de cierta nacionalidad, si bien no se dice que las personas de tal nacionalidad son delincuentes, pero se está enviando un mensaje a la sociedad. Este mensaje, cuando es reiterado y participan varias personas de la misma nacionalidad en ciertos delitos, se va generando esta sensación o este mensaje a la sociedad de que estas personas son peligrosas y que hay que hacer algo con estas personas. Los resultados de esta forma de comunicación entre lo explícito y lo implícito con la que trabajan los medios de comunicación va generando resultados visibles.
Es importante también, dentro de la criminología mediática, referirnos a esta construcción con la que colabora la criminología mediática, que se refiere a nosotros y el ellos. Esto no es nuevo tampoco, no es un patrimonio único de la criminología mediática el aportar a la construcción del nosotros y el ellos, pero sí ayuda a profundizar esta relación, incluso en algunos casos a radicalizar esta relación. Como sabemos, desde la criminología, desde muchas de sus visiones, se critica esta construcción de la sociedad de establecer grupos antagónicos. Un grupo que seríamos nosotros, la construcción de nosotros a través de las virtudes, la decencia, la limpieza, la educación, y también la construcción del ellos, por otro lado, desde un punto de vista antagónico. Usualmente ellos, los criminales que van a estar encabezando el grupo de ellos, los estereotipados, los diferentes, los malos, los feos. Y toda esta segunda categoría de ciudadanos de segundo nivel para ciertas formas de ver el derecho penal y para ciertas formas de hacer política criminal es sumamente peligrosa. Podemos tomar nuevamente como ejemplo a la criminología positivista, cuando establece categorías de personas: delincuente nato, delincuente pasional, delincuente ocasional, segmentando a las personas por niveles de peligrosidad. Cuando ocurre esta segmentación de personas por niveles de peligrosidad y hacemos un grupo de los buenos y otro grupo de los malos, este grupo de los malos usualmente es blanco del ejercicio del poder punitivo, es objeto de criminalización. Es por eso entonces importante identificar cuáles son estos parámetros para hacer la construcción de ellos, al menos a través de la criminología mediática. Conocemos que el poder punitivo, al tener una característica de selectividad, se guía principalmente por los prejuicios, los estereotipos de la sociedad respecto a cierto grupo social, a quienes los van a identificar de malos, a quienes los van a identificar de personas no deseables y hacia quienes tiene que dirigirse la acción punitiva. Pero también es interesante aquí ver cómo dentro de esta construcción de leyes, o los distintos elementos que integran la construcción de leyes, tienen también un componente estético, el tema de la fealdad. Y esto no es un tema actual. Podemos recorrer incluso a Ferri, o ver cómo desde la visión, desde la criminología y el derecho penal, se ha comparado o se ha identificado este componente estético con la construcción de leyes. Alguien decía, fealdad y maldad van de la mano, a manera de broma, pero en la realidad el componente estético también es importante para determinar una construcción de leyes. El componente estético, cómo se viste la persona, cómo es la persona, son elementos que se ayudan a profundizar a través de la televisión, por ejemplo. La televisión, necesariamente al transmitir imágenes, trae también un fuerte componente estético. Y toda esta construcción o segmentación de la sociedad entre el nosotros y el ellos construye en el grupo de ellos a las personas que son destinatarias del poder punitivo, y por otro lado también se construye esta visión del enemigo dentro de la sociedad. Si ellos son los enemigos no nos dejan estar tranquilos. Los enemigos generan miedo, y a estos enemigos debemos de separarlos de la sociedad para resolver nuestros problemas. Esto genera como resultado teorías de exclusión. A partir de todo este discurso de la criminología mediática, e incluso en algunos casos de la misma criminología académica, se generan formas de justificar o de legitimar teorías que extienden o maximizan en la utilización del poder punitivo. Puedo poner, por ejemplo, aquí una teoría que coincide con el positivismo criminológico, que es la teoría de la defensa social. Mientras la criminología positivista se encontraba desarrollando los conceptos de peligrosidad, causas exógenas, causas endógenas, por el lado de la ciencia del derecho penal, por el lado de la dogmática penal, se hablaba que la función principal del derecho penal es la defensa social. Y esta visión de la defensa social asumida por parte del derecho penal en cierto momento no era otra cosa que decir que el derecho penal debe servir para defender a la sociedad de las personas peligrosas, es decir, de los enemigos, del ello, de los otros,
de los distintos. Esta teoría de la pena, esta teoría del derecho penal, esta finalidad del derecho penal, se conjugó en su momento también con una finalidad específica de la pena, como no podía ser de otra manera. Les decía que esta construcción de nosotros, ellos, genera en esta categoría del ellos la identificación como enemigos. Y estos enemigos generan miedo. Estos enemigos no permiten estar tranquila la sociedad. Debemos separarlos de la sociedad para resolver problemas. Y bajo esta visión, a la cual aporta la criminología mediática, tenemos como resultado ciertas teorías que intentan legitimar la intervención punitiva respecto a los enemigos o a ellos, que terminan siendo teorías de la exclusión. Por ejemplo, tenemos que referirnos a la teoría de la defensa social, que en su momento coincidió con el positivismo criminológico y que se refería a que la finalidad del sistema de derecho penal era la defensa de la sociedad de las personas peligrosas. Coincidieron entonces el discurso de la criminología positivista, que establecía ciertas personas peligrosas, ciertas categorías de personas, delincuente nato, delincuente pasional, delincuente ocasional, con una creación de dogmática penal que daba una finalidad al sistema del derecho penal y que era defender a la sociedad de los enemigos. Esta formulación como finalidad del derecho penal necesariamente apoyó o confluyó en una teoría de la pena que fue propia de esa época, que fue la teoría de la prevención especial negativa. Prevención especial negativa que, como conocen, intenta justificar la prevención del cometimiento de nuevas conductas a partir de la separación, neutralización o inocuización del delincuente, para que esta persona no pueda regresar a la sociedad y seguir cometiendo delitos. Esa es la visión de la defensa social que aterriza en la teoría de la pena, prevención especial negativa. Efectivamente, a partir de esta exclusión de la sociedad de las personas peligrosas, para defender a la sociedad, se habilitó también una forma perversa de intervención estatal. Ya no era necesario que la persona realice una conducta tipificada en la ley como delito, sino que al tener esta persona estas características que determinen su peligrosidad, habilitaba el poder punitivo para que intervenga incluso de manera preventiva. Y efectivamente eso fue la coincidencia entre la criminología positivista y el derecho penal en su momento. Pero no solamente se construye esta categoría de ellos o de los enemigos en la sociedad a partir de la incorporación de estos elementos estéticos, sociales, económicos, sino también por semejanzas. Las personas que se parecen a quienes han sido establecidos como peligrosos, pero y no han cometido delito alguno, pueden ser también incorporadas a la condición de ellos. Tenemos también esta posibilidad cuando se generan en la sociedad otro tipo de peligros. Existen diversas causas de vulneraciones a bienes jurídicos, pero simplemente son minimizados o invisibilizados por los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se visualiza de sobremanera cierto tipo de delitos contra la propiedad, por ejemplo, pero se invisibiliza la violencia de género de carácter intrafamiliar. Esto termina generando una distorsión a la realidad. Porque la persona que observa una noticia, observa de manera repetida un noticiero, puede preguntarse: si yo observo estas noticias todos los días, tengo la sensación de que esta sociedad es sumamente peligrosa y puedo desconocer así los peligros reales que existen en la sociedad. Si uno mira la realidad, por ejemplo, y se refiere a las estadísticas, las causas de muerte en el Ecuador, por ejemplo, están principalmente relacionadas con los delitos de tránsito, con infracciones de tránsito, y están relacionadas también con un tema de salud pública, que es esta enfermedad de la diabetes. Si vemos estas causas de muerte, o la incidencia de estas causas de muerte, versus los homicidios que hay en la sociedad, nos encontramos que no se trata de una sociedad tan peligrosa como la presentan los medios de comunicación.
Pero esto muchas veces se minimiza también a través de una forma de manipulación al ciudadano. Se intenta generar emotividad en el ciudadano para generar varios sentimientos de indignación, de venganza, de vergüenza. Y un ejemplo de esto es el video que les presento a continuación como un cuarto ejemplo. En febrero de este año, un bebé de 4 años de edad fue presuntamente asesinado por su padre con golpes en su cabeza y patadas en su cuerpo. El crimen se registró en Calderón, en el norte de Quito, y el agresor, que ya había intentado matar a su esposa e hijo en ocasiones anteriores, fue detenido. Ella no denunció en su momento y tal vez esta es una consecuencia de eso. Como en los últimos 3 años, en el país se han registrado alrededor de 120 asesinatos de infantes y adolescentes. Solo desde 2017 hasta la actualidad, el Ministerio del Interior registra 21. Lo que preocupa a organismos internacionales es que la mayoría de las agresiones fueron cometidas por padres, padrastros o personas cercanas. De acuerdo a la población que tenemos hoy, en verdad es muy alta la incidencia. Según datos de UNICEF, se evidencia que una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños, niñas y adolescentes. En Ecuador, el 30% de los menores a 17 años recibe violencia física. Efectivamente, el castigo corporal sigue siendo un tema normalizado en el Ecuador. Está demostrado que esto psicológicamente genera actitudes violentas en los niños. Según expertos en psicología, la mayoría de quienes cometen este tipo de asesinatos son personas psicóticas, que debido a diferentes presiones de su entorno pierden la noción de la realidad y tienen ideas y percepciones anormales. Isaías Cruz. Después de observar esta noticia, este video, es difícil pensar que esta noticia no genere emotividad en los ciudadanos, sobre todo respecto a quienes somos padres de familia. Esta emotividad genera indignación, obviamente son hechos aberrantes, pero también esta emotividad genera después un impulso de venganza por la obvia identificación que uno puede tener con la víctima. Genera también un miedo a la victimización. Y todos estos elementos que son resultados de esta emotividad que se enciende en el ciudadano, generan como resultado un reclamo a más represión, un reclamo de más represión, mediante más penas, más cobertura policial. Y este reclamo o este resultado genera también ciertas respuestas desacertadas, por decirlo menos, de política criminal. Les puedo dar un ejemplo en nuestro país, en este tipo de delitos relacionados con menores de edad. Existe un proyecto en la Asamblea Nacional, presentado por un asambleísta, que propone la castración química de los violadores, como un ejemplo de respuesta justamente a este reclamo ciudadano de más represión, más penas, más policías, más fuerza punitiva. Generar este tipo de propuestas desproporcionadas y violentas. A este elemento, a esta forma de manipulación a la ciudadanía a través de la criminología mediática, se suman también la construcción de ciertas obviedades, las denominadas obviedades de la criminología mediática. Cuando la criminología mediática bombardea con varios temas o con un solo tema, se empiezan a construir ciertas obviedades en la sociedad. Obviedades como algo conocido, algo indiscutible desde lo empírico, lo científico. Estas obviedades obviamente son generalizadores. Un ejemplo histórico: el poder que tenían las brujas. Esto hace 600 años era absolutamente obvio. Era obvio que las brujas tenían cierto poder y que podían producir daño, la encarnización del demonio. Actualmente también existen muchas otras obviedades que se generan a través de la criminología mediática. Es una forma también de construir el hecho, de aportar a la construcción del hecho, no necesariamente a través de noticias. En el ejemplo que vamos a observar, hay una forma de construir el hecho también a partir de un personaje que es la persona que le gusta cierto tipo de música, que es el rock. Aquí ya, desde la forma en la que se lo presenta, se le atribuye la característica de fumón, entre comillas, relacionado con una sustancia prohibida. Y esto obviamente va generando generalidades. Generaliza. Todo rockero es fumón, por ejemplo.
Esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Reapareció Paolo el rockero, pero sin badía. El humorista visitó a Claudia Medic en La Pavada de Crónica TV y se lo vio así. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Yo trato de repetir las historias así porque yo soy un tipo muy emocional. ¿Cómo andás, loquita? Bien, loca, bien, muy pila, loca, ¿entendés? Acá de estar en la... Porque, ¿qué es eso? La Pavada, de ponerle pila, algo pulseritas de mostacilla. No, pero vos sabés que ando mal con el pulso. Vos sabés que también hago los muñequitos esos que hacen que se hacen con de Parsec. Pero vos sabés que como ando tan mal del pulso, loco, en vez de salirme los duendes, me sale Marcelo Polino. Medio turulato. Paolo está promocionando sus presentaciones en el teatro, en la avenida Corrientes. No sé a ustedes, pero a mí ya me convenció para ir a verlo, porque está re divertido. Vos sabés que tengo un público muy... heterogéneo. Aunque creo que ni se acordaba del nombre de la obra que presenta. Otra vez, Paolo vuelve a jugar en primera, a lo Maradona, loco, ¿entendés, chabón? Paolo está más loco que nunca. No, loca, vos sabés que eso... Más loco que nunca. Claro, ¿O no? más loco que nunca es el título de la obra. ¿Te acordabas que te lo decíamos? Que nada que ver, loca, yo sí recuerdo. Recuerdo, quiero decir. ¿Qué recordás? A ver, para... No recuerdo nada. Quiero decir que estoy más cuerdo que nunca. Parece que Paolo está más loco que nunca. No lo digo yo. Ese es el título de su espectáculo. Bueno, ahora sí lo digo yo. Parece que Paolo está más loco que nunca. Me toca así la espalda, uno me ve, me dice, Paolo. Digo, Manuel, un chabón que estuvo internado conmigo en el Borla, loco. Y ahí ya empezó a patinar, ¿viste? Me dice así el loco, ayer estuve con Dios y Dios me dijo que yo soy el rey. Y yo lo miré y le dije, pará, loco, yo no te dije nada. Pablo, ¿qué día vas a estar? Sí, bueno, te cuento. A ver, decime. Voy a estar el viernes, 23 horas. Sábado, 11 p.m. Que no es lo mismo que decir 23 horas. O sea, P de Paolo y M del mejor. Muchísimas gracias por haber venido. ¡Quedé en lo alto, loco! ¡Quedé en lo alto! Quedó ahí. Todavía no nos vamos, queda un bloque. Muchas gracias, Tirame un paneo acá, mirá, loco, parezco el presidente. Sí, es verdad. ¿Querés ir al Vaticano en mi lugar? Mirá cómo quedó. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber venido. Uy, perdón, es que con todo esto se nos terminó rayando la cinta. Como ustedes observaron, a través de la creación de este personaje, se recoge una serie de estereotipos y de prejuicios que existen respecto a las personas que, como yo, les gusta el rock. Todo rockero es fumón, todo fumón tiene drogas, todo drogadicto está relacionado con delitos, es delincuente, es peligroso. Esas son las obviedades que ayudan a construir los medios de comunicación y que agudizan esta separación entre nosotros y ellos, y el peligro de criminalización para grupos enteros de personas. Para resumir, podemos encontrar que los elementos que pueden conjugar esta construcción de leyes pueden ser de carácter étnico, una afinidad étnica, prejuicios a un grupo social, gustos o preferencias, gustos musicales o preferencias, temas de construcción de género, por ejemplo los homosexuales o las personas que pertenecen a grupos LGBTI, que históricamente fueron y son criminalizados por muchos sistemas penales. La categoría estética que puede ingresar también en la construcción de leyes, la clase social. No hay que olvidarse también que la categoría política en su momento también fue parte de la construcción de leyes. Cuando en su momento existió la guerra contra el comunismo por parte de Estados Unidos, se establecía ya un biotipo de la persona que podía ser criminalizada y que tenía que ser separada, el comunista, a través de una categoría política. Claro, Estados Unidos ha generado algunas formas de identificar a los enemigos: la guerra contra el comunismo, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, cada una con su biotipo. Pero así como estas formas de identificar a los enemigos han tenido cabida históricamente y en muchos países, en nuestro país también hay una forma se ha ido creando esta construcción del biotipo.
esta persona que encarne ciertas características, que tenga o que reciba ciertos prejuicios de la sociedad, por la forma en la que habla, por la forma en la que se viste, por la forma en la que se comunica con los demás. Y se genera, como les digo, no solamente a través de noticias, sino también a través de programas televisivos que generan y construyen personajes que encarnan estos biotipos y que, de acuerdo a quienes los crean o los generan o los transmiten en la pantalla chica, son personajes que existen y que usualmente están relacionados con la cuestión criminal. Respecto a esto, les voy a presentar un ejemplo que encontré de lo que podría ser un aporte a la construcción del biotipo o de los prejuicios respecto a los ecuatorianos que se tengan respecto a cierto sector social a continuación. Yo sé que tu padre no... Hola amigos de Full Farándula, acá estamos con el Brian. Ya tú sabes, también con el Brian, oye, la colorada de la man también desde hace rato está que me mira, pero se hace la man nomás ya. A ver Brian, a mí me gusta mucho la canción que le compusiste a la Britney y quiero que me cantes un poquito. Está bien, a ver. Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. No sé si será por mi visaje o porque ando bien peinadito. Dile que tú me quieres, ya tú sabes. Me encanta, sin lugar a dudas, Brian, tu personaje es el furor, para mí es la revelación, va a ser de 4 cuartos, sin lugar a dudas. Ahora sí, estamos con Alex Bisuet, el actor que protagoniza al Brian. Felicitaciones de parte de Vito, te veo, bueno, para vos, la verdad tu papel es espectacular. Quiero saber cómo es tu experiencia, si ya habías actuado antes. Claro, yo trabajé en Vivos con David, Flor y bueno, todos, Víctor Arauz, todos. Vengo desde Vivos. En Vivos trabajé 1 año y medio, he hecho teatro todo este tiempo. Yo llevo 5 años ya de carrera. Yo me gradué como actor y director escénico en el ITV. Y nada, trabajando sin descansar, sin parar, se llega. Créanme que se llega, estoy aquí. Con talento, sin lugar a dudas, quiero saber cómo te asentó este personaje. Súper chévere, nunca había hecho un personaje así, no, nunca, y lo estudié, me fui a pegar un par de vueltas por estos sectores donde tú encuentras, esta gente existe, realmente existe, créanme, y uno se nutre, estudia y dice eso, agarra lo que necesita, y aquí estamos, quedó este resultado y yo feliz. Bueno, ahí está el Brian, yo creo que a partir del martes que se estrena 4 cuartos, si la Britney no te para bola, yo creo que vas a conseguir muchas más mujeres que se van a estar muriendo con este personaje y porque les cantes. Queremos saber a nivel personal si estás soltero. No, yo tengo un compromiso, sí, yo tengo un compromiso, tengo un hijo también, un hermoso, chiquito, bello, 9 meses, y sí, lo sé, estoy muy joven, lo sé, pero... Entonces ahí va a estar rompiendo corazones. Te deseamos muchos éxitos y un beso grande para la gente que mira Full Farándula. Muchísimas gracias, Full Farándula. Siempre me siento como en casa con ustedes, con ellos. No, despedite cantando, hablando como el Brian. Está bien. Un beso para todos esa people de Full Farándula. También los manes marcan harta finura ahí con la farándula. Ya tú sabes, no te puedes perder más del Brian. 4 cuartos. Ya. Yo sé que tu padre no te quiere. El video anterior correspondía justamente a la construcción de un personaje creado por la televisión ecuatoriana que, de acuerdo a quien lo interpreta, es un personaje que sí existe, dice, que efectivamente existe, pero que tiene ciertas características que no son otra cosa que la identificación de ciertos prejuicios que existen respecto a las personas que viven en cierto lugar, que se visten de cierta manera y que hablan de cierta manera, y que muy probablemente podrían ser seleccionados o criminalizados por parte de nuestro sistema penal. Siguiendo en la construcción de esta categoría de hechos, se debe establecer también que es una categoría bastante porosa, es decir, que permite la incorporación libre de más personas a este hecho, no solamente de quienes tengan las características biotípicas o de clase social o las que corresponden. En esta categoría de hechos también pueden entrar los denominados tibios, las personas que no tengan ninguna posición ni a favor ni en contra de ellos, aquellos que se encuentren en la mitad, aquellos quienes no hayan asumido a ellos como enemigos ni tampoco como amigos. Inmediatamente estas personas se convierten también en sospechosos y podrían pasar también a integrar la categoría de ellos. También integran esta categoría de ellos quienes no se encuentren de acuerdo
con la política criminal propuesta por la criminología mediática en contra de ellos. También entran en este grupo quienes son acusados por difundir ideas a favor de los derechos de las personas privadas de la libertad, a favor de los derechos de las personas que se encuentran procesadas, quienes tienen ideas garantistas, quienes tienen ideas pro libertad, quienes critican a la cárcel, quienes presentan ideas o críticas respecto a la función judicial, quienes critican a la prisión preventiva, quienes hacen una crítica a las instituciones represivas, a las instituciones autoritarias que funcionan en un sistema penal. Usualmente también son calificados como parte de ellos. Dicen que son una especie de nosotros infiltrados. Un infiltrado que, dentro de la sociedad en la que conformamos nosotros, tiene una opinión contraria a lo que es la política criminal mayoritaria, a la visión sancionadora, a la visión punitivista. En el siguiente ejemplo que vamos a ver a continuación, es interesante cómo existen dos visiones por parte de dos abogadas respecto a lo que debe ser la política criminal de un país. Pero una de ellas, la que tiene una visión aparentemente pro víctima o pro ciudadano, acusa a la otra persona, acusa a la otra abogada de tener en cambio una visión pro delincuente, de estar del lado de ellos o de ser una de ellos. Ese es el octavo ejemplo que vamos a ver a continuación. Cintia Viteri, asambleísta de Madera Guerrero en la ciudad de Guayaquil, y aquí a mi lado está María Paula Romo, asambleísta de Ruptura de los 25. Les doy la bienvenida a las dos. Primero quisiera empezar con el tema, digamos, sobre el que más se ha hablado, que es la imputabilidad de los menores de edad. Cintia, ¿cuál es su punto de vista frente a ello? Buenos días y gracias por la invitación. El mismo punto de vista que fue reflejado en un proyecto de iniciativa popular presentado a la Comisión de Justicia desde el 2010. Es más, fue calificado en el 2010 por el Consejo Nacional Electoral y de la fecha acá no ha sido tratado luego de la calificación, pese a que la Constitución dice solo 180 días y han pasado alrededor de 500. El proyecto ciudadano, iniciativa ciudadana, que decía que si los jóvenes entre 16 y 18 años eran hombres para votar, no tenían por qué ser niños a la hora de matar. Es decir, que aun cuando vayan a centros especializados y reciban medidas socioeducativas y no se los mezcle con los delincuentes mayores de edad, tenían que pagar la pena de acuerdo al delito cometido, pero no en todo delito, solo en delitos atroces, que tiene que ver con, por ejemplo, el asesinato, la violación de niños, el secuestro. Está claro el punto, en Cintia. ese tipo de delitos. ¿Cuál es su punto de vista, María Paula? ¿Los menores de edad podrían ser sancionados o juzgados como adultos, toda vez que están siendo considerados como adultos en otros aspectos, como por ejemplo ir a votar? Es decir, se les considera maduros para unas cosas y niños utilizables, vulnerables para otras. Buenos días, Janet, muchas gracias. Buenos días a la asambleísta Viteri. Yo creo que este es uno de los temas en los que nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, en los que se ven las grandes coincidencias entre el presidente Correa, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y posturas que durante muchos años en el Ecuador se han considerado posturas autoritarias, posturas que distorsionan el debate sobre cuáles son los temas de seguridad en el Ecuador. Si nosotros hoy día escuchamos el debate, miramos uno de los enlaces de los fines de semana del presidente, o a veces también lo que pasa en los medios de comunicación, pues parecería que el gran problema de seguridad en este país son los niños, los adolescentes, los periodistas y los luchadores sociales. Ese es el Código Penal, ¿no es cierto? Las injurias, eso es lo que le pone a temblar al país, los adolescentes son el problema nacional y los luchadores sociales, que son nuestros terroristas. Ese no puede ser el debate sobre el Código Penal. Todos los análisis, si es que miramos hacia afuera, todo nos dice que este continente, algunos estudiosos así lo llaman, va a ser en unos pocos años el narcocontinente. El Ecuador está entre los dos principales productores de cocaína del mundo. Estamos metidos en la mitad de una discusión sobre narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, a través de formas oficiales, de sistemas financieros. ¿Cómo influye eso en la institucionalidad o en la posible corrupción de políticos, de jueces, de policías? Es lo que estamos viendo en México, es lo que estamos viendo en los países vecinos. Es un absurdo concentrar el debate sobre los adolescentes y así criminalizarlos. En el Ecuador se sanciona a los adolescentes según las normas
reformas del Código de la Niñez y Adolescencia, pero la propuesta que en este momento insiste el asambleísta Viteri sí es la propuesta que el presidente incorporó en su proyecto de ley que fue presentado en octubre del año pasado. Esas son las coincidencias que el presidente Correa tiene con los sectores de derecha. Asambleísta Viteri, hay un punto que aquí el gobierno es especialista en desviar la atención poniéndonos a discutir sobre temas que realmente no son los de fondo. Y de verdad se ha logrado posicionar entre la sociedad ecuatoriana la idea de que los adolescentes son los principales causantes de inseguridad en el país. ¿No estamos cayendo en esa trampa? Es que justamente no es lo que hablamos como Madera de Guerrero y como el Proyecto Ciudadano. Las coincidencias las tenemos con la desesperación de la gente. No así la legisladora María Paula Romo, que desde Montecristi a la fecha siempre estuvo del lado de los delincuentes, resucitando el 2x1, inclusive para reincidentes. Ella fue la autora inclusive de aquella norma que convertía dejaba de ser delito el robo de celulares, por ejemplo, y luego se tuvo que retractar. También la que resucitó el 2x1, también la que hizo norma constitucional las medidas alternativas para que delincuentes peligrosos vayan a visitar y a darle un beso al juez semanalmente en vez de guardar prisión. Así es que las coincidencias en efecto las tenemos con la gente y ojalá que el presidente después de 5 años se haya dado cuenta de que siempre tuvimos razón. ¿Y sabe qué? Si eso es así y al fin reacciona y empieza a combatir a los delincuentes y no a estar del lado de las víctimas como ha estado su bloque, inclusive con la participación del asambleísta Romo, inclusive cuando se le dio la amnistía a un violador de una niña de 12 años con sentencia ejecutoriada. Con esas coincidencias, con ese grupo, de donde era parte la señora Romo y todas las normas que ella ayudó a construir pro-delincuenciales, sí, nunca van a ver a Madera de Guerrero. Nosotros estamos con las víctimas y lo hemos demostrado permanentemente con nuestra actuación y nuestros proyectos de ley presentados. Pero la pregunta era, ¿no estamos cayendo en la trampa de que estamos discutiendo sobre el tema de los niños cuando los niños no son realmente los causantes de la inseguridad en el país? A ver, Janet, yo no he venido aquí para hablar solo de un tema que que no constituye la generalidad del tema delincuencial en el país. Hay 23.000 muertos hasta el año pasado entre asesinatos y homicidios, y esto no tiene que ver solo con ese punto de vista, no, tiene que ver con que de esos 23.000 denuncias que dice la Fiscalía, porque es dato de la Fiscalía, entre asesinatos y homicidios, en general 23.000 personas murieron durante el 2007 a fin de año del 2011, solo hubo 1.174 sentencias condenatorias, solo eso. ¿Por qué? Porque la puerta abierta del año sin sentencia, pese a que presentamos la detención obligada en el proyecto Ciudadano, sencillamente sirvió de asiento para los que conformaban esa comisión. Se sentaron sobre ese proyecto Ciudadano y siguen sentados sobre el mismo, y siguen defendiendo a los delincuentes, y siguen tratando de desviar el tema a pensar que solamente se trata de los delincuentes juveniles. No, aquí se trata de los asesinos, de los violadores, de los secuestradores, de los que todos los días atentan contra la vida y los bienes de los ecuatorianos. Definitivamente el tema de la seguridad en el país y las reformas al Código Penal es amplísimo, por eso lo tenemos que dividir en capítulos para que la gente lo pueda ir comprendiendo. Hoy quisiera que nos concentremos en el tema de los menores de edad, que es uno de los más polémicos y más discutidos. Se discute la posibilidad de que los menores de 16 años, o sea, los chicos a partir de los 16 años ya puedan ser juzgados como adultos. Mi pregunta es, ¿qué sacamos con eso si el problema de fondo es que en este país no hay un proceso de rehabilitación, un sistema de rehabilitación efectivo, ni para jóvenes ni para adultos? María Paula, ¿qué sacamos metiéndolos años en la cárcel si nadie los va a rehabilitar? Bueno, yo creo que hay que seguir sumando algunas preguntas. De la última intervención del asambleísta Viteri, entonces habría que sumar. El problema de la delincuencia en el país son los adolescentes y yo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una distorsión del debate que es total. El Código Penal es un código que regula la vida de la comunidad. Lo que tenemos que hacer desde el Código Penal, porque la lucha contra la violencia y de la delincuencia pasa por las instituciones, pasa por la policía, pasa por sistemas de control a una serie de temas. Pero si es que queremos preguntarnos desde el Código Penal, ¿qué se puede hacer? Desde el Código Penal, implementar todas las herramientas posibles para evitar la impunidad. Lo que dijo el relator de Naciones Unidas, 2% de sentencias en delitos contra la vida. Es decir, en el 98% de los casos queda en la impunidad los delitos contra la vida. La pregunta entonces, globalmente del Código es, ¿nos interesa convertir a los fiscales en inspectores del trabajo? Si ya no tienen
el tiempo, los recursos, la especialidad suficiente para investigar delitos contra la vida, para investigar delitos sexuales. Les vamos a convertir en inspectores del trabajo. La pregunta es, ¿por qué tenemos normas contra las personas, con las personas jurídicas privadas, pero que no se aplican a las personas jurídicas públicas? La pregunta del código es, ¿por qué nos toman el pelo? Aprovechando que hay un sentimiento de inmensa preocupación en la ciudadanía por el tema de la seguridad. Eso no lo desconoce nadie. La inseguridad nos afecta a todos. No reconoce ni región del país, ni posición económica, ni jóvenes, ni viejos, ni hombres, ni mujeres. Es un tema que nos afecta a todos. En eso, sumados en eso, sobre ese discurso, sobre esa preocupación, es que ya justificaron la consulta popular. Discursos que solamente alimentan esa angustia sin darnos soluciones. Lo único que hacen es dar pie para que se justifiquen los abusos. Lo que ya pasó en la consulta popular. El discurso que ahora repite el asambleísta Viteri fue el discurso que tomó el presidente para convocar a la consulta popular y hacerse de la justicia, lo cual no ha resuelto el tema de la inseguridad, pero por supuesto ha permitido que nombre jueces y fiscales. Aquí el debate está sobre el sentido del código y los delitos. Una última pregunta, porque me quedan 2 minutos, y ojalá me contesten sobre el tema de menores, porque les he hecho varias preguntas, pero no me contestan sobre el tema de menores. ¿Alguna de ustedes dos ha ido alguna vez a los centros de detención de menores? Sí, yo sí. ¿Qué has encontrado? Bueno, yo conozco el centro de detención de menores aquí en Quito, queda en la zona del Inca, ese no es un y es uno de los que mejor están. En el Ecuador es el único que está bien. 9 centros de detención de personas menores. No es que aquí los adolescentes cometen un delito y salen corriendo, no, pueden ser privados de la libertad desde los 12 años, según las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, juzgados con algunos criterios distintos. En el Ecuador existen 9 de esos centros, hay más o menos 500 adolescentes privados de su libertad con medidas socioeducativas. Yo coincido en que no siempre se trata de rehabilitación, en que no resuelven todos nuestros problemas. Cintia, ¿alguna vez ha estado en el Centro de Detención de Menores de Guayaquil, por ejemplo? Bueno, yo fui periodista por algunos años, así es que no solamente una vez, sino varias. Pero aquí cabe una aclaración, Janet. ¿Los legisladores debemos dejar de hacer nuestro trabajo porque el Ejecutivo no lo haga? ¿Acaso las políticas de rehabilitación y reinserción social son parte del trabajo efectivo de los legisladores, o es nuestro trabajo crear el marco jurídico para que esto se lleve a cabo? Las normas prodelincuenciales sí son gran parte de la impunidad de la cual habla la asambleísta Romo, porque si en un año alguien no tiene sentencia y sigue siendo igual porque la consulta fue un engaño, porque la desvió el Ejecutivo, entonces sigue abierta la posibilidad de que cualquier persona de la edad que haya cometido el delito, si las normas no cambian, seguirá saliendo en un año sin sentencia, porque dentro de la comisión que presidía el asambleísta Romo jamás se trató el proyecto ciudadano, proyecto que viene de la ciudadanía, no de un partido político. Coincidimos sí con la ciudadanía, no con un partido político. Entonces ese 2% de impunidad tiene mucho que ver con la legislación de la cual lamentablemente todo el oficialismo fue parte. Muchísimas gracias a ambas, se nos terminó el